Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Hemos estado hablando de los síntomas psicológicos de la violencia y alguien me pidió que hablara sobre la forma en la que se evalúan psicológicamente a los agresores, porque cuando ocurre un caso de violencia, muchas personas se concentran, y bueno, con razones jurídicas, sociales y de atención en la víctima. Pero en muchos procesos judiciales también se realiza algo, se acuerda o se ordena la evaluación psicológica del agresor. Y esa evaluación no tiene como objetivo justificar la violencia, tiene otro propósito: comprender el comportamiento del agresor, identificar factores de riesgo y aportar información al sistema de justicia. O, por ejemplo, que a partir de la base psicológica del agresor se demuestre que no es una persona con la inclinación para. Hay que entender cómo piensa una persona que ejerce violencia, porque esto puede ayudar a prevenir que la situación vuelva a ocurrir. Lo primero que se analiza es la historia personal. Esto es lo que veo en las evaluaciones psicológicas que se someten en el sistema de justicia. Y esa evaluación psicológica no comienza con un test, comienza con una entrevista clínica profunda. En esa entrevista, el profesional lo que hace es que analiza aspectos como la historia familiar, la experiencia en la infancia, las relaciones afectivas anteriores y sobre todo también se suele observar el manejo de la frustración de la persona. Se pregunta siempre si es una persona que consume alcohol o drogas. Claro que sí, porque estos dos factores suelen ser detonantes importantísimos de la violencia. Hay que indagar, o veo que se indaga, sobre los antecedentes de conductas agresivas. Y miren, la criminología y la psicología han demostrado que muchas conductas violentas se relacionan con patrones aprendidos en entornos familiares o sociales donde la violencia fue normalizada. Y esto no justifica la violencia. Esto no quiere decir que la víctima deba ser atendida por el sistema de justicia, pero eso ayuda a entender cómo se construyen ciertos comportamientos. Hay que ver que en estos informes psicológicos se analiza la personalidad. Otro aspecto clave es la estructura de la personalidad. En muchas evaluaciones se observan rasgos que pueden aparecer con frecuencia en agresores. Por ejemplo, una baja tolerancia a la frustración. Se suelen observar también características de impulsividad, también necesidad de control. Hay una dificultad para asumir responsabilidad sobre dinámicas en la relación de pareja, y hay una tendencia a culpar a otros por los actos. También se suele visualizar rasgos de personalidad antisocial, si hay narcisismo, si hay una conducta dominadora, que en algunos casos pueden estar asociados a conductas violentas. También se evalúa la forma en la que la persona interpreta los conflictos. Algo muy importante es entender cómo el agresor interpreta las situaciones. Algunos agresores, por ejemplo, perciben desacuerdos normales como ataques personales, o suponen ataques personales en contextos donde no está ocurriendo nada. Otros creen que tienen derecho a controlar a su pareja. Otros justifican la violencia como una reacción natural frente a la frustración. Y estas creencias forman parte de lo que los psicólogos llaman distorsiones cognitivas. Es decir, formas de pensar que justifican o que van a minimizar en todo estado de causa la violencia que ejercen. Un ejemplo que podemos poner para explicar es, eh, por ejemplo, la frase: yo reaccioné así porque me provocó, porque llegué a la casa y estaba sentada afuera, o porque la comida no estuvo a tiempo. No son ejemplos comunes, señores, son cosas que se ven en los casos reales. Y todo eso, si me hubiese obedecido, no habría pasado. Estas conductas hay que identificarlas, porque estas ideas son fundamentales para comprender el comportamiento agresivo. También veo que en las evaluaciones psicológicas se aplican pruebas, además de las entrevistas. Los profesionales utilizan pruebas estandarizadas, herramientas que ayudan a evaluar aspectos
como dije anteriormente, como la impulsividad, la agresividad, también la empatía. Hay que medir la empatía de la persona, hay que medir cómo tiene o cómo maneja su control emocional y los rasgos de personalidad. Entre las pruebas que pueden utilizarse en contextos forenses están los inventarios de la personalidad, están las escalas de agresividad, hay evaluaciones clínicas estructurales y el perito lo que hace es que estampa cuál ha sido la metodología que ha utilizado y estas pruebas no determinan por sí solas si alguien es agresor, pero ayudan a construir un perfil psicológico mucho más completo que conjuntamente con otras pruebas, entonces pueden llevar al juzgador a tomar una decisión objetiva. Hay que ver que también estos informes psicológicos analizan la capacidad de la empatía y otro aspecto muy importante es este, porque la empatía es la capacidad de comprender el impacto de nuestras acciones en otras personas. Entonces, muchos agresores muestran dificultades para reconocer el daño que causan. O también he visto informes psicológicos donde es todo lo contrario. El agresor tiene total empatía frente a muchas situaciones. Y esto, de cara a otras pruebas que puedan aportar, llevan al juzgador, como dije también anteriormente, a analizar la cuestión de manera más puntual. Hay que ver cómo dentro de esta falta de empatía el agresor puede justificar actos o trasladar la responsabilidad a la víctima. Cuando una persona no logra reconocer el daño causado, el riesgo de repetir la conducta puede ser mayor, porque si para ti fue algo normal, pues tu conducta se va a repetir una y otra vez. Entonces, ¿para qué sirve la escala de evaluación? O, bueno, en este caso, la evaluación psicológica puede llevar al perito a verificar que el agresor puede comprender, por ejemplo, el perfil, puede identificar factores de riesgo de reincidencia, puede también orientar decisiones judiciales. Hay recomendaciones que se hacen en las evaluaciones para el investigador, por ejemplo, para el fiscal que lleva el caso. Y miren, esas evaluaciones permiten diseñar programas de intervención o tratamiento en muchos casos. Estas evaluaciones pueden ayudar a determinar si la persona tiene la capacidad para controlar su conducta o si existen factores psicológicos relevantes que deben ser considerados por un tribunal o incluso para intervenciones. En la actualidad hay un centro para la desarticulación de la conducta violenta donde se someten a los agresores a terapias y, por ejemplo, lo que sale a relucir en esta evaluación es algo que va a tomar en cuenta ese experto en la conducta para pues estructurar las terapias. Algo importante que nosotros debemos recordar es que hay que comprender a un agresor, pero eso no va a implicar que se va a justificar ni a perdonar la violencia. Eso simplemente significa estudiar el fenómeno con herramientas científicas. La criminología, repito, y la psicología forense buscan precisamente eso, entender por qué ocurre la violencia para poder prevenirla y no solamente actuar desde la parte reactiva del sistema o de la política criminal del Estado. Cuando entendemos cómo ocurren las cosas, por qué ocurren las cosas, podemos mejorar esas causas que hacen que detone la violencia y también podemos diseñar mejores estrategias para evitar que se repita. Para cerrar, por el día de hoy, quiero decirles que la violencia no es solo un problema individual, es un fenómeno social que requiere análisis, que requiere prevención y respuestas responsables. Y por eso, las evaluaciones psicológicas, tanto de víctimas como en muchos casos de agresores, son herramientas importantes para que la justicia pueda tomar decisiones mejor informadas en todo momento. Gracias por acompañarme esta semana. Esto es Prevención en 10. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras plataformas digitales.